Ariel González Levalli es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y nos explicó el origen del conflicto entre Hamas e Israel, cuáles son los intereses políticos y económicos y si hay una solución posible. ¿Y qué te parece, Ariel, si para empezar, la idea es contextualizar, ¿no?, el conflicto, pero podemos hacer un raconto de lo que ocurrió en estas semanas? Ocurrió un brutal atentado por parte de Hamas, una operación muy compleja que, según la información que circula, fue preparada con años de antelación y se cobró la vida de cientos de ciudadanos israelíes en lo que fue uno de los días más fatales para el Estado de Israel, y esto generó un impacto en la sociedad israelí muy fuerte, un impacto global, pero además disparó una reacción realmente muy fuerte por parte del gobierno de Netanyahu, que seguramente va a concluir en una operación militar terrestre que va a llevar meses para ser concluida. Mencionaste Hamas. ¿Qué tal si le explicamos a las personas que están mirando qué es Hamas y por qué tiene como objetivo destruir el Estado de Israel? Bueno, Hamas es un movimiento fundamentalista islámico, considerado como una organización terrorista por parte de los Estados Unidos, y en este sentido Hamas es un movimiento que nace como una excepción de la Hermandad Musulmana de Egipto, hace más de 4 décadas, y que defiende los derechos del pueblo palestino, según su perspectiva, con una visión centrada en una interpretación extrema del Islam, ¿no? Y en ese sentido, por un lado, compite por la legitimidad de quien representa a los palestinos, junto con la Autoridad Nacional Palestina, que fue fundada originalmente por Yasser Arafat, el famoso líder de este movimiento de liberación, y por otro lado, a diferencia de la Autoridad Nacional Palestina, no reconoce al Estado de Israel, ¿no? Entonces, uno de los objetivos fundacionales de Hamas es justamente la destrucción del Estado de Israel. ¿Y por qué no reconoce al Estado de Israel? ¿Cuál es el origen de este conflicto que viene de larga data? Bueno, Hamas podemos decir, es parte de los últimos capítulos de este conflicto entre el mundo árabe e Israel, que se inició con la creación del Estado de Israel en el año 48 y una sucesión de conflictos armados. El último de ellos, y el más importante, fue la guerra Yom Kippur, en el año 73, que justamente este año se cumplen 50 años. Y, en los últimos de la década del 80 para adelante, lo que tenemos es un conflicto que se transforma de ser entre árabes e israelíes a uno entre palestinos e israelíes, ¿no? Entonces se suceden una serie de intifadas, de levantamientos populares de diferentes sectores de los palestinos que, dicho sea de paso, no han logrado concretar la construcción de un Estado independiente con todas las características que debe tener un Estado, ¿no? Que el territorio, la población y fundamentalmente el monopolio del uso de la violencia. Bueno, hoy en día los palestinos siguen reclamando la constitución de un Estado independiente y el Estado de Israel lo que hace es controlar de facto los territorios palestinos, ya sea en la ribera occidental con una presencia y con acuerdos con algunos sectores palestinos, y en Gaza, que es donde sucede el conflicto, donde está centrada el control de Hamas mediante una especie de bloqueo a un territorio que es muy pequeño, pero que al mismo tiempo es muy conflictivo. Ahora vamos a hablar y te quiero preguntar, esto vos recién dijiste cuando se creó el Estado de Israel, ¿no? ¿Por qué se creó? ¿De dónde vino? Pero si el territorio es muy pequeño, ¿sí? ¿Cuál es entonces el motivo
por el cual este conflicto no cesa y por qué no reconocen entonces a Israel. Bueno, este es podemos decir, un conflicto que es multicausal, ¿no? Hay consideraciones de carácter religioso, ¿no? No tenemos que olvidar que, un movimiento de la comunidad judía a nivel internacional, desde fines del siglo XIX en adelante, para retornar a lo que consideran, la tierra prometida. En el caso del mundo islámico, en Jerusalén, por ejemplo, se encuentra el tercer lugar más importante para el Islam, que es la mezquita de Al-Aqsa. Y además de las consideraciones de tipo religioso, tenemos consideraciones de tipo político estratégicas. Israel hoy en día, por ejemplo, es el principal aliado de Estados Unidos, conocido Occidente en la región, y esto genera, por ejemplo, muchas rivalidades encontradas, como el caso de la República Islámica de Irán, con Siria. Después tenemos disputas de carácter territorial, la mayor parte todavía de los países de Medio Oriente no reconoce a Israel. Esto es un dato que a veces nos olvidamos, ¿no? Israel no es un país, entre comillas, normal para los países de la región, y además hay algunos países como Siria que tienen conflictos de tipo territorial, ¿no? Que no están delimitados como los Altos del Golán. Y además de eso tenemos la cuestión de la causa palestina, en la cual hay, una población que vivía ahí, que era de origen árabe y que fue desplazada y en base a las resoluciones de Naciones Unidas no se ha cumplido la constitución de este Estado independiente, ¿no? Entonces es un conflicto que tiene muchas aristas, es muy complejo y además de muy difícil resolución. ¿Le ves alguna posible solución o estos países y esta área siempre va a estar en conflicto? Porque recordemos que hubo un principio de acuerdo en Oslo que se firmó, que parecía que la situación se había calmado, pero otra vez es como que siempre se vuelve a lo mismo. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Bueno, creo que realmente es una situación muy compleja. Hoy en día los palestinos están divididos en dos. Por un lado, aquellos que están bajo control de Hamas en Gaza, que es donde estamos viendo el principal foco de conflicto. Y después tenemos a los palestinos que se encuentran en la ribera occidental, que están controlados por la Autoridad Nacional Palestina, que es la que firmó los acuerdos de Oslo, ¿no? Y la cual reconoce a Israel y coopera en ciertos aspectos, inclusive en temas de seguridad, con Israel, también porque no quiere que Hamas termine también controlando. Pero, más allá de esta cuestión de la división dentro de la representación de los palestinos, el conflicto de fondo es de muy difícil resolución. Yo soy pesimista en ese sentido. Creo que hay una situación modus vivendi que se mantuvo en los últimos años. Tuve la posibilidad de viajar en varias oportunidades, tanto de Israel como Palestina, y es un modus vivendi que hoy en día se está quebrando, ¿no? Porque los ataques posteriores de Israel a Gaza y los enfrentamientos que hay en estos días, inclusive en la ribera occidental, incluyendo Jerusalén, realmente lo que van a hacer es que, lograr que quizás se produzca hasta una nueva intifada, ¿no? Que es un nuevo levantamiento generalizado contra los que los palestinos denominan las fuerzas de ocupación israelí. Israel realmente no hay una voluntad de negociación tan fuerte como la hubo en la época de Isaac Rabin. También en ese momento el mundo era diferente y hoy en día hay otros factores regionales, por ejemplo, el rol de Irán, el rol de Qatar, que son los que apadrinan a Hamas y que también no tienen mucha voluntad de acercarse a Israel, ¿no? Entonces también hay consideraciones, vamos a decir, de tipo geopolíticas a nivel regional y también a nivel global que hacen que este conflicto inclusive sea de muy difícil resolución. ¿Por qué Qatar y apadrina a Hamas? Bueno, las oficinas del líder de Hamas, ¿ya?, se encuentran en Qatar, ¿no?
y desde hace varios años. Qatar, inclusive el emir de Qatar, Al Thani, visitó Gaza hace algunos años. Y aquí hay consideraciones, vamos a decir, de tipo geopolíticas. Qatar le interesa tener un pie en este conflicto y apoyar una de las partes. Y después hay una voluntad por parte de la Casa Real de apoyar la causa palestina, ¿no? En un momento, por lo menos hasta hace 2 semanas, en la cual parecía que el mundo se olvidaba de los palestinos, ¿no? Y digamos, esta brutal agresión lo que ha hecho es colocar el tema en el centro de la agenda internacional. Hoy en día en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está discutiendo este tema. Digamos, la diplomacia de alto nivel está muy preocupada por las consecuencias de lo que puede suceder en las próximas semanas a partir de este conflicto, ¿no? Porque el conflicto palestino-israelí es un disparador de, digamos, otro tipo de problemas, otro tipo de tensiones que hay en la región, y que inclusive, digamos, algunos expertos, esto podría llevar a una guerra regional, ¿no? Con la apertura de un nuevo frente entre Hezbollah e Israel, digamos, ataques por parte de Irán, contraataques por parte de Israel a Irán y Estados Unidos también. Realmente es un contexto muy, muy delicado en la cual, digamos, tanto del lado israelí como del lado palestino no se ve una voluntad, y menos aún ahora, de negociar. Ariel, te agradecemos mucho cómo nos explicaste el conflicto, fuiste muy claro, ¿sí? Y bueno, la mirada es pesimista porque aparentemente es cultural y no va a haber solución, pero creo que ahora mucha gente puede entender bien por qué, de dónde viene y hacia dónde va. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este programa y nos vemos en una próxima emisión de Punto Convergente TV.